truly feeling the Lord en esos momentos dados de emoción, in those times where I feel emotional, o andaré bajo su obediencia? or am I walking in His obedience? En esta mañana And this morning, vamos a estar, ya el pastor oró the pastor already prayed por el mensaje. for the message. Voy a traer algo bien claro, I'm going to bring something that's very clear, referente a lo que acabo de decir referring to what I just spoke, y referente a la adoración que acaba de dar el pastor ahora mismo. and referring to the worship that the pastor just Y gave el right now. tema que le puse fue And the topic that I gave it was luchando contra carne y espíritu. struggle against flesh and spirit. La carne es lo más que nos gusta. The flesh is what we like the most. Es lo que complace a usted y a mí. It's what satisfies you and me. Pero el espíritu es lo que complace a Dios. But the spirit is what satisfies God. Por eso nos tenemos que preguntar, That's why we have to ask ourselves, si yo estoy pendiente al del lado y no adoro, if I'm worried about who's next to me and I do not worship, o estoy pendiente al qué dirán y no adoro, or I'm worried about what they're going to say and I don't worship, ¿estaré alimentando mi carne am I feeding the flesh o estaré obedeciendo al espíritu? or am I obeying the spirit? ¿Estaré haciéndolo por mi convenio Am I doing it because of my convenience o estaré obedeciendo al Señor, or am I obeying the Lord, agradando al Señor? pleasing the Lord? Yo quiero quiero que todos busquemos Romanos 8. I want everybody to search up Romans 8. Romans 8. Quiero que lo leamos en inglés y en español porque, miren, We're going to read it in English and in Spanish. mientras estudiaba se rompió mi corazón. Because as I was studying, my heart was broken. Y si hoy no se rompe el suyo, And if your heart doesn't break today, el Señor te manda otra oportunidad the Lord gives you another opportunity de vida en esta mañana. of life in this morning. Romanos 8, Romans 8, del 9 al 14. from 9 to 14. Se ponen todos de pies Everybody please rise for the reading of the Word of God. y cuando lo tengan, And when you have it, digan amén. say amen. Le damos gracias al Señor por esta mañana tan bella y hermosa. We give thanks to the Lord for this beautiful morning. Vamos a leer en el nombre del Padre, We're going to read in the name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo habita en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Quiero enfatizarme en este versículo, el 12 y el 13. Así dice el 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, aleluya. Yo estaba estudiando y les voy a dar un poquito del contexto. ¿Lo vas a leer en inglés? Okay.
Titi, ella quiere que lo lea en inglés y por favor, puedes darle para Lo atrás? puedes- Oh, cool. But you are not in the flesh, but in the spirit. If indeed the spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the spirit of Christ, he is not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Therefore, brethren, we are debtors, not to flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Amén. Mientras yo estudiaba, As I was studying, traje este contexto tan claro. I brought this context that was very clear. Al principio de la creación, In the beginning of creation, el Señor hizo todo the Lord made everything para que usted y yo lo disfrutáramos. so that you and I may enjoy it. Y principalmente And firstly, quería que el hombre tuviera una relación con él. he wanted man to have a relationship with him. Pero al venir la caída de Adán, But when the fall of Adam happened, engañado por Eva, that he was deceived by Eve, y Eva engañada por la serpiente, and Eve, who in turn was deceived by the serpent, ahí nace el pecado. that is where sin was born. Y de ese pecado nacimos usted y yo. And from that sin, you and I are born. Y ese pecado vino And that sin came a hacer separación entre Dios y el hombre. to make separation between God and man. ¿Para qué? For what? Para condenarnos a nosotros también. To condemn us as well. Para condenarnos To condemn us, a nosotros también. us as well. Por causa de la desobediencia de Adán, Because of Adam's disobedience, nacemos nosotros we are born juntamente con ese pecado, with that sin, condenados. condemned. Y el plan de Dios cambia totalmente And the plan of God completely changes a lo contrario de lo que él quería. to the opposite of what he wanted. El pueblo de Israel The people of Israel estaba rebelde, was rebellious. no obedecía It did not obey nada de la ley. nothing of the law. En ese tiempo era la ley In those times, it was the law. y ellos se volvieron totalmente desobedientes. And they became completely disobedient. Ellos estaban haciendo cuanto pecado había. They were doing every sin under the earth. Idolatraban imágenes, They worshipped idols. moralidad sexuales, They were sexually immoral. robo, matanza. Thieves, killings. Todo se convirtió lo contrario de lo que el Señor quería. Everything became the opposite of what God wanted. Pero Él vino con otro plan para salvarlo a usted y a mí. But he came with another plan to save you and I. Y en ese segundo plan, And in that second plan, Él envía a su Hijo a morir por usted y por mí. he sends his son to die for me and for Por you. todos nosotros. For all of us. Para liberarnos y separarnos de ese pecado. To liberate us and separate us from that sin. Muere Cristo Christ dies juntamente con nuestros pecados. along with our sins. Y resucita And he resurrects al tercer día. on the third day. Y ese tercer día se supone And that third day was que supposed usted y yo también hayamos resucitado con Él. to that you and I Amén. have also resurrected on that third day. Hasta ahí estamos claros. So up until this point, we're clear. El primer plan, el enemigo lo derrumbó. The first plan, the enemy destroyed it. El segundo plan The second plan viene a conveniencia de nosotros. comes for our convenience. Por amor al que nos creó. For love, for Amén. the love of the one that created us. Entonces, ahora vamos a Romanos, a Now las we're- cartas de Pablo. And now we're going to go to Romans, to the letters of Paul. Pablo le escribe esta carta a los romanos Paul writes this letter to the Romans para hacerles entender so that they may understand que no todo estaba perdido, that not everything was lost, que había una solución. that there was a solution. Porque ahora Because now estamos en la lucha we are in the struggle contra carne y espíritu. against flesh and spirit. Hago lo que quiero I do what I want
o lo que le agrada a Dios. or what God wants, ¿Qué es lo que quiero hacer? which is what I want to do. Pues todos nosotros Well, all of us, comenzamos a hacer lo que nos agrada a nosotros. we start doing what pleases us. Esta mañana en la clase, This morning in class, Marilu dijo un comentario Marilu said a comment de que estaba hablando con Dios. that she was talking to God, Y ella le pregunta a Dios que qué es lo que nos separa de Él. and that she asked God, what is it that separates us from Y you? Dios le dice el tiempo. And God told her, time. Me están robando mi tiempo. You guys are stealing my time. Hay unos mandamientos en la ley There are some commandments in the law que los israelitas no estaban cumpliendo. that the Israelites were not fulfilling. No eran de agrado para ellos. They did not like them. Y hoy usted y yo los vemos, And you and I look at them today. los enumeramos, We jot them down, number them. los tachamos. We cross them off. Esto yo no lo hago, I don't do this. esto yo no lo hago, I don't do that. esto yo no lo hago. And I don't do this. Ya estoy bien. I'm good. Pero hoy hay otros pecados dentro de nosotros. But today there are other sins inside of us. Y el peor es el del deseo de la carne. And the worst is the desire of the flesh. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando queremos ayunar es cuando más hambre nos da? Have you ever noticed that when we want to fast, that's when you get the hungriest? Seguimos el ayuno. Do we keep with the fast? Forzamos el cuerpo a obedecer ese momento Do we make the body obey at that que le time? agrada a nuestro Dios. So the Lord may be pleased? No se dan cuenta que cuando queremos orar es cuando más sueño tenemos. Have you ever noticed that when we want to pray, that's when you get the sleepiest? Empezamos, intentamos, We start and we try and try and try, pero ahí viene el sueño. but that's when, sleepiness comes. ¿Y a quién le hacemos más caso? And who do we listen to more? Al sueño, To sleep, deseo de la carne. a desire of the flesh. Vamos a leer la Biblia We're going to read the Bible, y aparece cualquier cosa que nos traiga molestia. and anything can happen that'll bother us. O aparecen visitas, Or we get a visitor, o aparecen peleas, or fights, llamadas, calls, y a veces tenemos el teléfono al lado y ¿qué hacemos? and sometimes we have the phone next to us, and what do? Dejamos de leer y contestamos la llamada. We stop reading the word to answer a call. Deseos de nuestra carne. Desires of the flesh. Esos deseos comienzan a separarnos de Dios. Those desires start to separate us from Porque God. mientras Because meanwhile, estemos pendientes a lo que sentimos y lo que queremos, we're paying attention to what we feel and what we want. empezamos a separarnos del Señor. We start to separate ourselves from God. Cuando esas cosas When those things son las que nos acercan a Él. are the ones that get us closer to Him. Vuelvo otra vez. I'm going to go again. Venimos a la iglesia, We come to church. vamos a adorar We come to worship. y para que no se burlen de mí, And so they don't make fun of me. no me atrevo a alzar las manos. I don't want to lift my hands up. Para que no hablen de mí, So they don't talk about me. no me atrevo a gritar lo que quiero gritar. I don't want to scream what I want to scream. El Espíritu quiere hacer tantas cosas, The Spirit wants to do many things, pero nosotros a veces obedecemos más la carne. but a lot of times we obey more the flesh. Y eso sigue apartándonos And that keeps removing us de Dios. from God. Cuando el Hijo de Dios vino a morir, When the Son of God came to die, vino para hacer que nosotros tuviéramos una unión con el Padre. He came so that could be united with the Father. Y en la pelea, en la lucha de la carne y el espíritu, And in that struggle of flesh and spirit, puede ser que pase lo que nos enseñó el pastor. it could be that happens what the pastor taught Lo us. sentimos, We feel it, lo escuchamos, we hear it, pero al no obedecerlo, but when we don't obey Him, hay separación. there's separation. Entonces, So, ¿qué estamos alimentando más? so then which one are we feeding more? ¿La carne The flesh o el espíritu? or the spirit? Lucha es lucha. A Vamos a struggle is a luchar. struggle. Vamos a seguir luchando hasta que el Señor vuelva a venir. We will continue to struggle until the Lord comes back. Ahora, ¿estaremos luchando Now, are we struggling, o nos estaremos dejando vencer por la carne? or are we allowing ourselves to be
beat by the flesh. Porque la lucha debe de ser Because the struggle should be hacer lo que tú no lo que tú quieres, lo que Dios quiere, perdón, to do what God wants you to do y no hacer lo que tú quieres. and not do what it is that you want to do. Automáticamente cuando la carne empiece a pedir comida en el ayuno, Automatically, when the flesh starts asking for food while you're fasting, nosotros decirle no, eso no es importante ahora. we got to say, no, that's not important right Ni now. tampoco me voy a morir por 2 o 3 horitas sin comer. And I'm not just going to, 2 or 3 hours not eat. Cuando estemos orando, When we are praying, suena el teléfono, and the phone rings, da sueño. or I'm sleepy, No. Este momento es importante. nope, this moment right now is important. Levantarnos, lavarnos la cara, quitarnos el sueño. Whether we got to get up, wash our face so that we're not Levantarnos sleepy, para orar parados. or we got to pray standing up, Pero no dejar que la carne se salga con la suya. but not let the flesh get its way. Porque terminamos en una comodidad Because we end up being comfortable, donde vamos a estar bien lejos where we're going to be very far de nuestro Creador. from our Creator. Ojo, oído, Careful. ¿estamos luchando o nos estamos dejando vencer? Are we actually struggling, or are we letting ourselves be defeated? Siempre que hablamos del espíritu y la carne, Every time that we talk about the spirit and the lo flesh, primero que decimos the first thing we say is, es que estamos todavía en la carne we're still in the flesh. y nos recostamos de eso. And we lean on that. Al recostarnos de eso, And when we lean on that, seguimos separándonos. we keep separating ourselves from God. Y aquí en Romanos, en estas cartas, And in Romans, in this letter, lo que aprendemos y vamos a aprender es what we learn is que no importa la lucha que tengamos contra la carne y el espíritu, that it doesn't matter what struggle there is between the flesh and the spirit, si obedecemos al Señor, if we obey the Lord, vamos a obtener we will obtain el privilegio de ser hijos. the privilege of being a child of God. ¿Cómo queremos crecer en el Evangelio? How do we want to grow in the gospel? ¿Cómo queremos hacer lo que Dios quiere? How do we want to do what God wants us to do? Miren, el espíritu termina muriéndose. Look, the spirit ends up dying. En vez de ser la carne la que muera, es el espíritu. Instead of being the flesh that dies, it's the Yo spirit. estaba estudiando y yo dije, "Ah, nosotros podemos estar andando con un espíritu muerto. I was studying and it shocked me because I thought Porque we could be hacemos walking más with a de la dead spirit, carne because we do more of the flesh que del espíritu. than of the spirit. Si tenemos una mentalidad espiritual, la mentalidad espiritual enfatiza en que el espíritu nos guía. If we have a spiritual mentality, In- it emphasizes that we will be led by the spirit, Y nos capacita para vivir and it gives us the tools to live agradando a Dios. pleasing God. Nos ayuda a superar las luchas It helps us overcome struggles y sufrimientos actuales and sufferings that are happening today, y nos asegura and it ensures us nuestra esencia that our essence como hijos de Dios. as a child of God. ¿Vieron lo que dijo? El espíritu, la mentalidad espiritual nos ayuda The spiritual mentality helps con las us luchas. with the struggles. No dejemos que el espíritu haga, que la carne haga lo que a ella le dé la gana. No le demos ese placer. Do not give the pleasure to the flesh to do what it is it wants to do, Porque los que vamos a perder somos nosotros. because the ones that lose out are us. Mentalidad carnal A mentality of the flesh es todo lo contrario is the opposite a los planes de Dios con nosotros. to the plans of God for us. Nos desvía It takes us out of the path poco a poco little by little, y poco a poco nos retorna and little by little it returns us atrás. to where we came from, A volver atrás al pecado que ya practicábamos. so that we go back to that sin that we used to practice, Haciéndonos creer making us believe que porque estamos en la carne no podemos. that because we are in the flesh, we cannot do this. Cuando arriba la mentalidad espiritual, mientras más le demos al espíritu, Well, in the spiritual mentality, the more we give to the spirit, Él sí nos va a ayudar.
He will help us a llegar a esa recompensa de ser hijos de Dios. to get to that reward of being a child of God. Nosotros solos no podemos. By ourselves, we can't do this. Si seguimos complaciendo la carne, If we keep feeding the flesh, complaciendo el sueño, pleasing sleep, el hambre, the hunger, cansancio, the tiredness, invirtiendo nuestro tiempo en todo menos en Dios, investing our time in everything but God, los perdedores vamos a ser usted y yo, we're the ones that lose out porque terminamos separados de Dios. because we end separated from God. En Romanos 8:9 dice: Romans 8:9 says, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. but you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Aquí se supone que no vivamos en la carne, que sí vivamos en el Espíritu. So we're not supposed to live in the flesh, we're supposed to live in the Spirit. Porque si no vivimos en el Espíritu, Because if we do not live in the Spirit, no somos de Dios. we are not of God. En el 10 dice: pero si Cristo está en nosotros, Verse says, and if Christ is in you, el cuerpo en verdad está muerto the body is dead because of sin. a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. But the Spirit is life because of righteousness. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead a Jesús habita en nosotros, dwells in you, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús he who raised Christ from the dead vivificará también will also give life to your mortal bodies. vuestros cuerpos mortales por medio de el Espíritu que habita en vosotros. Through his Spirit who dwells in you. Y en el 12 que quería enfatizar dice: así que hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para que vivamos conforme a la carne. Nosotros no le debemos nada a la carne. We do not owe anything to the flesh, as it ¿Por says in verse qué 12. tenemos la necesidad de obedecerla? Why do we feel the need to obey it? ¿Por qué le damos más a ella que al Señor? Why do we give more to it than to God? ¿Por qué crecemos más en el pecado que en el espíritu? Why do we grow more in sin than we do in the Spirit? Porque eso es los deseos que tiene nuestra carne. Because those are the desires that have our flesh. Pero tenemos que cambiar nuestra mente. But we have to change our minds. La carne no necesita nada The flesh does not need anything de lo que ella pide, of what it asks, porque a consecuencia de eso, because of a consequence to that, nosotros nos separamos de Dios. we separate ourselves from God. Pero sin embargo el espíritu But meanwhile, the Spirit, lo alimentamos, we feed it, lo alimentamos, we feed it, lo alimentamos, and we keep feeding le it. damos todo lo que a Dios le agrada And we give him everything that God is pleased y with. terminamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. And we end up fulfilling the purpose that God has for our Terminamos lives. llegando al punto donde Dios nos quiere llevar. We end up coming to that point that God Esa wants to take us. relación, That relationship, esa unión con Él, that unity with him, nada nos las debe de separar. nothing should separate us from that. El 13 dice: Verse 13 says, porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Tenemos hoy día la oportunidad de cambiar nuestra mentalidad Today we have the opportunity to change our mentality y no seguir luchando, and not keep struggling separarnos de Dios, from the separation of God, haciendo lo que a Dios no le agrada. doing what God isn't pleased with. Yo quiero que todos piensen en ustedes.
I want everybody to think of yourself en ustedes mismos. and on just yourself. La pregunta que le hizo Marilú a Dios en su oración. The question that Mariluz asked God in her prayer, ¿Qué es lo que me separa a mí de ti? what is it that separates me from you? Estamos en un mundo de lucha, We are in a world of struggle, de batalla. of battle. Y lo más importante en nuestras vidas lo estamos echando a un lado. And the most important thing in our lives, we're setting him to the side. Y Pablo en estas cartas And Paul in these letters, lo que está es exhortando he's encouraging them, en aquel tiempo a esas personas to the people of those times, a que alimentar la carne no hay ganancia. that feeding the flesh is of no Ninguna avail. ganancia. You don't win anything from it. Vamos a morir We will die juntamente con la carne. along with the flesh. Pero But si cambiamos la mente espiritual, if we change our spiritual mind, el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. verse 14 says, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. El Espíritu nos va a guiar The Spirit will guide us por el buen camino. through the correct path. El Espíritu nos va a dar fortaleza. The Spirit will give us El strength. Espíritu nos va a enseñar cosas que nosotros todavía no hemos visto, The Spirit will show us things we have que not no yet seen, sabemos. things we do not know. Y todo lo que hagamos, And everything that we do, Él es el que nos va a ayudar. He is the one who will help us. Porque solos usted y yo no podemos. Because we can't do this by ourselves. Los exhorto en esta mañana I encourage you guys this morning que nos dediquemos a buscar ese espíritu, that we dedicate ourselves to a seeking that Spirit, alimentarlo, to feeding Him, a saber que hay tantas cosas en este mundo de hoy to know that there are so many things in this world of como today, las había en aquel tiempo de Israel like there were in those times of Israel, o peores, or worse, que usted y yo nos estamos envolviendo en ellas. that you and I are getting involved with them. Estaba hablando con una persona de esto I was speaking to somebody about y this, dijo aún peor, and they said even worse. queremos traer las cosas del mundo a la casa We want to bring the things of the world to the y home decir que son buenas, and say they are good, porque es lo que le gusta a nuestra carne. because that's what our flesh likes. En vez de traer a esta casa Instead of bringing to this house los que se pierden en el pecado del mundo. those who are getting lost in the sin of the world, Los exhorto yo igual que Pablo I encourage you, just like Paul did, a que lean estas cartas de los romanos desde el principio, that you read the book of Romans desde el from the primer beginning, capítulo, from chapter 1, para que volvamos a obedecer al Espíritu, so that we may go back to obeying the Spirit, para que volvamos a ese Espíritu so we can go back to the Spirit, y obtengamos la ganancia al final del camino. and we can obtain that reward at the end of our path. Mentalidad de Espíritu, A spiritual mentality, hijos de Dios. children of God. Mentalidad de carne, Mentality of the flesh, muerte juntamente con la carne. death alongside with the flesh. Así que por favor meditemos en nuestras vidas. So please, Estamos let's a meditate in our tiempo. lives. Esto fue para ese pueblo, esto fue para ese tiempo, pero a nosotros nos sirve también. This was written for them, but it also works for us today, Porque estamos igual que ese pueblo, because we are acting the same way as that people. yéndonos por todo lo que nos gusta. We're going by everything that we like, Y sinceramente todo lo que nos gusta en la carne es malo. and in all honesty, everything we like in the flesh is not good. No hay nada que nos guste en la carne que le agrade a Dios. There's nothing of the flesh Porque that esos pleases son God, deseos Because de those are nuestra desires. carne pecaminosa. are of the flesh that is sinful. Él mandó a su Hijo He a sent his son. liberarnos de eso. To liberate us from that. En esta mañana And this morning, yo quiero que tú le ores a Dios, I want you to pray to God que te muestre lo que te separa de Él so He may show you what separates you y from Him, regreses and that you may return, para que ganes la lucha que tienes so that you may win that battle that you have, y no sigas luchando. and you don't keep struggling. Porque una cosa es luchar y luchar, lo quiero hacer, no lo quiero hacer, como decía Pablo. Because one thing is to struggle with, oh, I want to do it, I don't Lo want to puedo do it. hacer, no lo puedo hacer. I can do it, I can't do it. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el evangelio, iba donde la pastora y le preguntaba qué era bueno y qué era malo. I remember when I first started in the gospel, I would go to the Pastora, ¿esto pastor se and puede he'd say, hacer? is this good or is that bad? Esto se puede hacer. Can
Can I do this? Can I do that? Eso es lo que vamos a hacer hoy con el Señor. That's what we're going to do today with God. Lo bueno y lo malo solamente Él te lo puede decir. The good and the bad, only He can tell you. Aunque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Even though we know what is good and bad Delante de Dios. before Amén. God. Amen. Le damos gracias al Señor por esta mañana. We give thanks to the Lord No for this nos morning. quedemos en los deseos de la carne. Vamos a levantarnos y hacer que el Espíritu viva dentro de nosotros, se haga realidad en nosotros. This morning, let us rise up, not give in to the desires of the flesh, and live in the way that the Spirit wants us to live. Espero que esta exhortación también los traiga a ustedes como me trajo a mí. I hope this works with you the same way it worked Yo with estuve me. llorando toda una madrugada después que leí todo esto. I cried all morning one of the days I Porque read miren, this. uno puede leer una vez, Because you could read it once, 2 veces, twice, 3 veces, 3 lo times, mismo. the same thing. Pero cuando Dios te habla a través de la lectura ese día, es algo especial. But when God speaks to you through the Es algo Bible reading, that's increíble. special. It's something that's Algo incredible. diferente. Something different. Cuando Él quiere trabajar directamente con uno. When He wants to work directly with you. Y ya está comenzando conmigo. And now it's starting with me. Así que yo los exhorto. So I encourage you, Vamos a matar la carne. let us kill the flesh. Vamos a volvernos asesinos por primera vez. Let us become murderers for the Pero first time. matando la carne But killing the flesh para que crezca el espíritu. so that the Spirit Amén. may grow. Amen. Dios me los bendiga. God bless everybody.